Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del canal. Mi nombre es Andrea Perea y el día de hoy vamos a hablar acerca de la fisiología de la insulina. La insulina es una hormona producida en el páncreas. El páncreas es un órgano del aparato digestivo y del sistema endocrino ubicado en la cavidad abdominal justo detrás del estómago. Tiene funciones tanto exócrinas como endocrinas. La función exócrina, que es más del 90%, consiste en secretar jugos digestivos desde los acinos pancreáticos hasta el duodeno, a través del conducto pancreático. Y la función endocrina consiste en secretar hormonas muy importantes desde los islotes de Langerhans hacia el torrente sanguíneo. Entre estas hormonas tenemos el glucagón, proveniente de las células alfa, la insulina, proveniente de las células beta, y la somatostatina, proveniente de las células delta. Ahora haremos un zoom a la célula beta, que es donde se sintetiza la insulina. Bueno, todo comienza en el retículo endoplásmico rugoso, a partir de una prehormona denominada preproinsulina, la cual es convertida por enzimas a proinsulina y almacenada en el aparato de Golgi, donde sufre una proteólisis, es decir, una ruptura, y se convierte en insulina y péptido C. Ambos son almacenados en cantidades equimolares en vesículas o gránulos y están en espera de algún estímulo para su posterior liberación. Como la insulina es una hormona hipoglucemiante, su función principal va a ser disminuir los niveles elevados de glucosa en sangre, promoviendo el transporte de la glucosa desde fuera hacia dentro de las células, aunque esto ocurre solamente en algunas células. Por lo tanto, el estímulo principal para la liberación de la insulina van a ser los niveles elevados de glucosa por encima de los valores normales, que van desde 80 hasta 100 miligramos por decilitro. Al nosotros ingerir carbohidratos en la dieta o después de una carga intravenosa de glucosa, se estimula la liberación de la insulina. Pero, ¿cómo pasa esto? Bueno, la glucosa cuando está elevada en sangre llega hasta las células beta y puede entrar a la célula gracias a estos transportadores, conocidos como GLUT2, que son transportadores de glucosa independientes de la insulina. Es importante que recuerden eso. Una vez que la glucosa entra, sufre una glucólisis, es decir, se convierte a glucosa 6-fosfato, piruvato, acetil-CoA, después entra al ciclo de Krebs para finalmente producir moléculas de ATP. Los canales de potasio que son dependientes de ATP se cierran y por lo tanto el potasio no puede salir de la célula, se acumula dentro de ella y la membrana se despolariza. Los canales de calcio, que son dependientes de voltaje, se abren y el calcio entra a la célula. Esta acumulación de calcio es lo que induce finalmente la liberación tanto del péptido C como de la insulina hacia el torrente sanguíneo. Para medir los niveles de insulina en sangre periférica, comúnmente utilizamos el péptido C, que aunque su función es poco clara, gracias a que se libera en cantidades iguales a las de la insulina y que su vida media es 3 a 4 veces mayor a esta, la medición del péptido C en sangre periférica nos refleja de forma indirecta la producción endógena de insulina. Y bueno, aunque la hiperglucemia sea el principal estímulo para la liberación de la insulina, existen otros mecanismos que ayudan también a la liberación de la insulina, como la activación de los receptores beta-adrenérgicos, las incretinas, en cierta medida el incremento de los ácidos grasos y la enzima GAD, también conocida como descarboxilasa del ácido glutámico, la cual dentro de la célula beta convierte el ácido glutámico a GABA, y esto estimula la liberación de la insulina y del péptido C. Esto va a ser importante para el próximo video donde hablemos de diabetes mellitus tipo 1. La insulina se secreta en dos fases. La primera fase ocurre 3 a 5 minutos después de que la glucosa se eleva en sangre. Esta primera fase corresponde a los gránulos o vesículas preformados, es decir, que ya tienen tanto el péptido C como la insulina listos nada más para liberarse. Sin embargo, esta fase no dura mucho, aproximadamente a los 10 minutos el ritmo cae, y es cuando entra la segunda fase, a los 15 minutos aproximadamente. Esta segunda fase corresponde a las vesículas que apenas se están formando y tiene una duración aproximadamente de 2 a 3 horas. Ahora haré un pequeño paréntesis para decir que los transportadores de glucosa, conocidos como GLUTs, son proteínas integradas en la mayoría de las membranas plasmáticas de las células, que permiten o facilitan el transporte de la glucosa en ambos sentidos. Hasta el momento se conocen 14 GLUTs,
y voy a hablar de los primeros 4. El GLUT1, ubicado en todos los tejidos humanos, tiene una alta afinidad por la glucosa en estado basal, es decir, en ayunas. El GLUT2, ubicado solamente en islotes pancreáticos e hígado, tiene una afinidad muy pobre por la glucosa y parece actuar solamente cuando los niveles de glucosa son muy elevados, por ejemplo, en el estado postprandial. El GLUT3, ubicado principalmente en la superficie neuronal, tiene una afinidad muy alta por la glucosa y se encarga de transportarla desde el líquido cefalorraquídeo hasta las neuronas. Y finalmente el GLUT4, que se encuentra solamente en músculo y tejido adiposo, se encuentra atrapado dentro de la célula hasta que recibe un estímulo por parte de la insulina que permite la translocación desde el interior hacia la membrana para posteriormente permitir el paso de la glucosa. En resumen, la insulina es la encargada de disminuir los niveles de glucosa en sangre y de conservar los nutrientes que ingerimos. Y aunque afecta directa o indirectamente a toda nuestra economía, nos vamos a limitar a sus efectos en los 3 sitios principales de almacenamiento de energía, que son hígado, tejido adiposo y músculo. Aunque en el hígado la glucosa pueda difundir libremente gracias al transportador GLUT2 sin ayuda de la insulina sí ayuda a la captación de glucosa de diferentes formas. Primero, inactiva la fosforilasa hepática, que es una de las enzimas principales que ayudan a degradar el glucógeno para convertirlo en glucosa, proceso conocido como glucogenólisis. Después, la insulina incrementa la actividad de la glucosinasa, una de las principales enzimas que ayudan a fosforilar la glucosa, convirtiéndola en glucosa 6-fosfato. Una vez fosforilada la glucosa ya no puede difundir de nuevo hacia afuera, por lo tanto tiene que seguir su proceso natural para convertirse en ATP, que es energía, proceso conocido como glucólisis. La insulina también incrementa la actividad de la glucógeno-sintetasa, que es una de las enzimas que ayudan a convertir la glucosa en glucógeno, que son las reservas de glucosa. El glucógeno puede ocupar hasta el 5 o 6% de la masa hepática. Equivale aproximadamente a 100 gramos de glucógeno en todo el hígado. Cuando los niveles de glucosa son más a los que se pueden utilizar como energía o a los que se pueden almacenar, la insulina favorece la conversión de glucosa a ácidos grasos, activando la enzima acetil-CoA descarboxilasa, que ayuda a convertir el acetil-CoA en manolil-CoA, necesario para la formación de ácidos grasos. Estos ácidos grasos, una vez empaquetados en lipoproteínas de baja densidad, salen al torrente sanguíneo y se dirigen al tejido adiposo, para posteriormente depositarse como grasa. La mayor parte de la energía utilizada por el músculo no depende de la glucosa, sino de los ácidos grasos, ya que el músculo en reposo es muy poco permeable a la glucosa a menos que reciba un estímulo. Existen 2 situaciones en las que el músculo puede recibir mucha glucosa. La primera es en el ejercicio de moderado a intenso, ya que la contracción muscular favorece la translocación del GLUT4, que es el transportador de glucosa dependiente de insulina desde el espacio intracelular hasta la membrana plasmática para posteriormente dejar pasar la glucosa. La segunda situación es después de comer gracias al estímulo de la insulina, que hace exactamente lo mismo. Cuando la glucosa entra a la célula, la insulina favorece la glucólisis, es decir, que la glucosa se convierta en moléculas de energía. Si el músculo no se activa o la energía no se ocupa, se favorece la glucogenogénesis, es decir, transformar la glucosa en reservas de glucosa, conocido como glucógeno. Este puede ocupar hasta el 2 al 3% de la masa muscular. La insulina también favorece la entrada de distintos aminoácidos a la célula para posteriormente fomentar la síntesis de proteínas. Por lo tanto, se puede decir que la insulina favorece el crecimiento. Finalmente, en el tejido adiposo, la insulina favorece la captación de glucosa, permitiendo la translocación del GLUT4 desde el interior de la célula hasta la membrana plasmática. Una vez dentro de la célula, la glucosa se emplea para producir ácidos grasos, pero también se puede usar para producir alfa-glicerol fosfato, que proporciona el glicerol necesario para la producción de los triglicéridos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Al final les dejo una tabla que resume los efectos de la insulina y la bibliografía que utilicé. Si te gustó el video, házmelo saber dejando tu like y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Nos vemos hasta la próxima.